Bien, ya estamos en esta noche de picada con periodistas, con Mariano Barrio, que es periodista de La Nación, acreditado en Casa de Gobierno. Gracias, Mariano, por venir. Paulino Rodríguez, que es periodista de Continental y de Canal 26, colega, amigo, compañero de esta casa. Y Gerardo Fernández, que es periodista de Radio Cooperativa y de FM Nacional Rock de Radio Nacional. Gracias, Gerardo, por venir. Está llegando también Daniel Santoro, que es periodista del diario Clarín. Bueno, a ver, discutamos en principio, yo decía, hay por lo menos estas tres amenazas que tiene enfrente Cristina, y después vamos a ver cuáles son los escenarios electorales que se le abren al kirchnerismo, pero claramente en la provincia de Buenos Aires tiene un desafío importante. Y si hay una derrota en la provincia de Buenos Aires en manos de Massa, según hoy marcan las encuestas, cosa que después vamos a discutir, si están esos 10 puntos de diferencia o si es mucho menos, o si el kirchnerismo logra revertir de acá al 11 de agosto esa tendencia, se le pueden abrir una serie de amenazas típicas en la política argentina. El sindicalismo que se te desboca, que cuando ve debilidad del poder político empiezan todos a poner una ficha en cada tablero político, y los jueces. Esta semana, no sé si ustedes tomaron en cuenta, Bonadío llamando indagatoria a Moreno por una causa, si se quiere, menor, entre comillas. De abuso de autoridad. Abuso de autoridad suena fuerte, pero de los expedientes que hay, de los casos Chicone, de todos los expedientes grosos que hay en la justicia, el menos previsible por el que termina recorriendo el Palacio de Tribunales, digamos. El más chiquito, y Moreno hoy fue esta semana a indagatoria con Bonadío. Pero antes que eso, Maxi, te introduzco un tema que antes que Bonadío llamara indagatoria a Moreno, la Cámara en lo contencioso administrativo, que siempre fue tenida por oficialista y estaba siempre bajo el control o el monitoreo muy fuerte de un operador en la justicia del gobierno como es Javier Fernández, ya había revocado las multas de Moreno. Con lo cual en el gobierno están haciendo una lectura... Las multas a las consultoras. Las multas a las consultoras que medían la inflación y medían más alto que el INDEC. Con lo cual en el gobierno están haciendo una lectura de mucha preocupación, porque primero fue la Cámara en lo contencioso, después la Cámara Federal, que confirmó la denuncia que se le había hecho a Gil Carbó, Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, que había sido denunciada y Casanelo había archivado la denuncia. Bueno, la Cámara, la Sala 1, que también siempre fue tenida por oficialista, también revocó ese fallo de Casanelo. Con lo cual hay una seria preocupación del gobierno, y esto tiene que ver mucho con la crisis que está viviendo el gobierno hoy con un organismo muy fuerte como es la Secretaría de Inteligencia, que siempre tuvo algún control sobre la justicia. Y también en el contexto donde puede haber, si se quiere, un resultado adverso en el plano político, o por lo menos la justicia ve que hay vida más allá del kirchnerismo, cosa que en los últimos 10 años la justicia, que sacando los jueces honestos, independientes y demás, los jueces que vienen de la década del 90 siempre han sido oficialistas. No, hay que decir que, bueno, digamos, quizás los fallos de la Cámara del contencioso y federal estuvieron bien hechos, ¿no? No quiero decir que hayan sido fallos, digamos, amañados, ni mucho menos, sino que ya los jueces a veces ya no atienden los teléfonos que antes atendían. Yo creo que, Maxi, estamos en una discusión finalmente por la continuidad, digamos, ¿no? Es decir, es una discusión por la sucesión, la que empezó y se abrió hace un año. Como la presidenta no podía ni puede, entonces dentro del oficialismo empezaron a buscar las opciones. Y el oficialismo se cerró en lugar de abrirse, y se cerró a la idea de Diana Conti expresada el miércoles respecto a que la presidenta es imprescindible. Y si para el poder la presidenta es imprescindible, lo que hay que hacer es lo que postula Zaffaroni, lo que postula Marcelo Fuentes, es decir, reformar la Constitución para abrir en determinados capítulos, además de todos los que uno pudiera imaginar y que podrían darle a la Constitución un espíritu, entre comillas, más progresista, más moderno, como siempre se justifica cada una de las reformas constitucionales aquí y en cualquier lugar del mundo, la posibilidad de que la presidenta pueda seguir en el poder. Porque si el día después de la elección lo que queda claro en la Argentina es que la presidenta no tiene continuidad, lo que hará el poder, entendiendo por el poder a los diversos y distintos actores, la dirigencia gremial, la dirigencia política, el periodismo, la dirigencia empresaria, judicial, etcétera, la corporación judicial, si vos querés, etcétera, va a ser vislumbrar qué viene. Lo que no va a suceder es que la presidenta pueda hacer. Y el desafío para el gobierno es ver si puede digitar algún delfín, si puede ejercer el derecho a veto si abriese la interna dentro del propio oficialismo,
donde Scioli aspira a ser, al menos por necesidad, ungido, porque esa es la apuesta del propio Scioli, que apareció esta semana diciendo o se está con el proyecto o no se está, no se puede estar medio embarazado, una definición poco tradicional de Scioli, pero que evidentemente ha terminado recalando en ese lugar por la propia decisión de Massa, porque no había espacios para los dos, pero tampoco había espacios para ninguno. Un Scioli que ha planteado un esquema del que siempre le reclamaban a él, una definición. Es decir, él parecía siempre en un estado ambiguo, en un estado donde estaba en los actos con Cristina, pero después jugaba al fútbol con Macri. O se reunía con Moyano. Y le costaban caras esas fotos. Exactamente. Pero de todas maneras, Paulino, la pregunta es, bueno, ¿y qué resultado electoral despejaría estos interrogantes? Es decir, ¿qué resultado electoral plantearía la presidenta conserva el poder para designar un sucesor o incluso forzar la idea de la reelección? ¿Y qué resultado la sepulta definitivamente? No, a ver, en política y ciencia ficción 2 años. Sí. Ahora, lo que está claro es que el día después de la elección lo que vamos a ver es si finalmente hay poder para una reforma constitucional o no. Yo creo que no. En virtud de eso, luego la dinámica política y la legitimidad de ejercicio que da el poder determinará si la presidenta, en las oscilaciones lógicas de los desgastes y de las desavenencias de una propia sociedad que va cambiando de humor y mutando de humor social, le da más cobijo o le da menos cobijo del que tiene al momento de ser finalmente ella explicitada en una elección de medio término. A mí, dirigentes kirchneristas, de todas maneras, no de los dirigentes kirchneristas que ponen la ficha solamente en la cámpora, sino al contrario, de los dirigentes que acompañan al proyecto, pero en última instancia le terminan poniendo una ficha a Scioli y me dicen que va a ser clave, creen que lo dan vuelta, ¿no? Que el tema de Massa lo dan vuelta, no se sabe si en agosto, pero que en octubre lo dan vuelta, pero que es clave si a nivel nacional el kirchnerismo saca más o menos del 40%. Que si saca menos del 40%, bueno, es un escenario complicado, donde queda sepultado la reelección y todo eso. Con más del 40% también podría quedar, pero con más del 40% el kirchnerismo vuelve a la carga con la idea, Cristina en el centro del escenario, se ratifica el modelo, vamos por más e incluso tratamos de abrir negociaciones para poder ir con el tema de la reforma constitucional. El condicional contrafáctico dice que en el 2009, en la peor elección del oficialismo, el oficialismo logró terminar en el centro de la escena 6 meses después. Es decir, la elección era un presagio de un final que nunca llegó. Lo que llegó fue la continuidad y con mejor performance electoral 2 años después. Pero ahora vamos a hablar de eso. Pero ojo, también la muerte de Kirchner fue un tema que revivió a Cristina Kirchner. Y no solo la muerte de Kirchner, la iniciativa política del gobierno y hacia dónde fue el gobierno, también explica, me parece, todo lo ocurrido después. Es decir, yo no creo que el resultado electoral del 2013 sea determinante para el 2015. Sí es una condición necesaria, no suficiente para todos y cada uno. Pero después vamos a hablar de eso, porque si uno mira lo que hizo el gobierno después del 2009, hoy se da cuenta que tiene muchos menos instrumentos de los que tenía en el 2009. Es decir, no se puede dar una asignación universal por hijo de nuevo, con los recursos fiscales que eso implica. La estatización de las AFJP. La moratoria previsional plena que empezó a funcionar a fin del 2007, pero plenamente a partir de entonces. La movilidad previsional desde octubre del 2008, es decir, todas cuestiones de una altísima potencia, bueno, el Plan Argentina Trabaja, es decir, todas cuestiones de altísima potencia desde el punto de vista político, pero con grandes recursos económicos. Uno ve que todas las medidas de los últimos tiempos del kirchnerismo son todas medidas, si se quiere, defensivas. Es decir, son medidas que es difícil reeditar esto, claro, estas cosas que fueron, desde el punto de vista de distribución de ingresos, muy importantes. Perdón, medidas defensivas. El kirchnerismo impulsó la ley del trabajo doméstico. Sí. El kirchnerismo impulsó otra ley muy importante que fue votada por unanimidad hace muy poquito. No me acuerdo cuál era. Una ley social, hace una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados. ¿Identidad de género? A ver, ayuda. No, era un tema estrictamente social. Y que no me parece ¿Peón rural? ¿Peón rural? No, esa es muy anterior, No, porque no me parece que sean medidas defensivas, digamos. No, estamos hablando de que no hay medida. Bueno, el blanqueo es una medida. Y fueron votadas por unanimidad. Gerardo, me refiero, el blanqueo es una medida defensiva, el cepo del dólar es una medida defensiva, la restricción a las importaciones es una medida defensiva. Son todas medidas donde vos vas corriendo el escenario para tratar de que la economía vuelva a reactivarse y demás. Vos estás en una lucha, en una confrontación
contra sectores muy poderosos y vas y venís, digamos, vas y venís. Yo creo, volviendo al comienzo, me parece que a mí me asombra, ¿no? Y me encanta las diversas lecturas y diversos diagnósticos que se hacen en el mundillo periodístico, ¿no? Yo noto por ahí ciertos sobregiros sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, ahora la reforma constitucional, eso no está en la agenda del gobierno, aunque la diputada Conti lo diga de vez en cuando. Yo no creo que esté en la agenda del gobierno. Está muy claro que el gobierno tendría que sacar cerca de otro 54% para poder tener los votos e imponer una reforma constitucional, porque está claro, está clarísimo, y hasta va a haber escribanos que lo van a corroborar, que no están los votos por el lado de la oposición. Mismo en el Senado es la principal traba que tiene, digamos, ¿no? Entonces no creo que haya... Lo que está en discusión acá es cómo son los dos últimos, de qué tamaño es la renguera del pato en los últimos 2 años. ¿Viste la famosa imagen que usan los norteamericanos, el pato rengo, el presidente aquel que ya no tiene reelección? Entonces, lo que está en discusión acá es si Cristina va a quedar colgada del mástil de Casa Rosada contra todos los factores de poder, y el peronismo va a meterse en su interna a procesar la sucesión desentendiéndose de ella. Cristina es la que sabe mejor que todos nosotros de esto y juega en consecuencia, ¿no? Pero yo no creo que haya un proyecto serio de reforma de la Constitución, la verdad lo digo, ¿no? La verdad lo digo. Eso le sirvió a Massa para salir a poner en tapa un tema viejo. Es como que hubiera dicho, me manifiesto a favor del divorcio vincular, aquel que lo hizo famoso a Monseñor Milovich, ¿no? No solamente Diana Conti, que puede ser una patrulla perdida, si se quiere, de... ¿Quién más? ¿Quién más? No, Julio De Vido. Cada 2 semanas el ministro de Planificación. Cada vez que repartía fondos, pero puede hacer el archivo de los últimos 2 meses. Marcelo Fuente con lo que dicen es que la presidenta, lo que dicen es que consideran a la presidenta imprescindible, y todos aquellos que creemos que Cristina es la mejor conductora de este proyecto político, efectivamente lo creemos. Ahora, eso no significa que se esté pensando en la reforma de la Constitución, porque Cristina se va a ir a jugar con sus nietos a Calafate tranquila y va a seguir siendo una jugadora de primer lugar, de primer orden. Inclusive habría que pensar en Cristina 2019, ¿no? Maxi, yo creo que es cierto que la presidenta por ahí impulsa y presiona con las reformas y saca más del 40%. Pero hay una jugada que la comentó un poco al volar al vuelo Paulino. Tiene que ganar la provincia de Buenos Aires. Tiene que ganar la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es bastante poco probable hoy, como están las encuestas, ¿no? Pero hay una jugada que no es la reforma de la Constitución, que es un tribunal constitucional. La dijo Marcelo Fuentes, el senador, hace un par de días. Y este tribunal constitucional puede ser un atajo para la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque podrían crear o intentar crear por ley una Corte Suprema ampliada, como ya lo dijo Zaffaroni en un momento, de 7 a 19 miembros, pasarla y con eso crear este tribunal que tendría facultades de control constitucional. Con lo cual se ahorran los disgustos que tuvo la presidenta con las leyes de la reforma judicial, en donde la Corte Suprema declaró inconstitucional estas leyes, ¿no? Esto puede ser una jugada que estén pensando. Si saca más del 40%. Si saca más del 40%. Lo difícil es que en el Congreso se lo aprueben. Por eso, sí, si saca menos del 40%, creo que... Tiene un Parlamento tranquilísimo los últimos 2 años. Además hay un tema. Hay un tema. Claro. Cómodamente porque se está comparando con una elección del 2009 que sacó 31-32% a nivel nacional. Exacto. Bueno, pero es distinto del 2009. ¿eh? Yo creo que acá hay un componente político. Los pases y pasos. Claro, hay un componente que es político, que no es económico, que es diferente al del 2009, porque en el 2009 ganó de Narváez. Claro, si gana un peronista como Sergio Massa en el 2013, Sergio Massa va a captar y va a polarizar dentro del peronismo mucho más. Claro. Esto se va a traducir en una recomposición del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados. Por eso es muy interesante ver qué pasa si gana Massa, si va a ser presidente de la Cámara de Diputados, si va a haber un... Claro, se podría llegar a ser un presidente o postularse o cambiar el presidente de la Cámara de Diputados. Por más que gane la provincia, puede llegar a tener un bloque de 14, 15 diputados y con 5 o 6 del interior. Bueno, pero va a haber aliados. Hay algunos que ya hablan de cambiar el presidente de la Cámara de Diputados. Los votos y además, hay que ver cómo sale la elección. Y además, si bien la oposición se ha caracterizado por romper códigos parlamentarios como los que los rompió cuando asumieron en el 2009 el famoso Grupo A,
hay un código que es que la presidencia del cuerpo es de la primera minoría y está fuera de discusión que aún perdiendo en la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria va a seguir siendo la primera minoría. Bueno, no es lo que hizo el kirchnerismo en San Martín, en el municipio de San Martín, ahora ayer o anteayer, en San Martín cambiaron el presidente, el kirchnerismo, los concejales. ¿Sabés cuántos concejales tiene Catopodis? Bueno, está bien, pero bueno, era el presidente de Catopodis. Catopodis tiene 9 concejales, el Frente para la Victoria tiene 13. Está bien, pero porque estamos de algo chiquito en una sección particular. Porque si no queda el Frente para la Victoria tiene la mayoría del Consejo Deliberante. Por un acuerdo político le había dado a Catopodis la presidencia del Consejo, pero la primera minoría es el Frente para la Victoria. Lo que yo quiero decir es que la dinámica de un triunfo y eso genera el desequilibrio. La dinámica de un triunfo de un peronista, la dinámica del triunfo de un peronista que sea una alternativa a Cristina en el 2013 va a generar reacomodamientos en el peronismo. Esto no cabe ninguna duda. Cuando en el 2009 Néstor es derrotado por Ali Calicate, por el compañero de Narváez, yo tengo notas escritas diciendo que el bloque del Frente para la Victoria iba a ser patitos en fuga. Y yo mismo, un viejo luchador por la ley de medios, decía, lo dije, me parece un error que tienen la discusión de la ley de medios en este contexto, después de la derrota del 2009, porque el Frente para la Victoria no va a poder garantizar ni siquiera la cohesión de su núcleo duro. La política, y me refutó, y feliz estoy de que me haya refutado. No, pero Gerardo, hay que reconocer que desgranó el bloque. Es totalmente distinto, como dice Mariano, el armado de Massa es totalmente distinto al que tenía de Narváez. Y toda la coalición cívica y todo el radicalismo en aquel entonces. Es totalmente distinto. Ahora, el tema de la presidencia... Bueno, Tundi, no sé cuán distinto es. No, bueno, son intendentes. Bueno, pero hay intendentes peronistas. Darío Justosi... Mariano Tagliaferro, el marido de María Eugenia Vidal, nada menos, la vicejefa del gobierno porteña, es candidato por el masismo en Morón. A ver, pero bueno, más allá de eso... ¿Qué diferencia hay con el armado de Narváez? Hay 3 diputados de 10 que van a salir, 3 diputados son del PRO. Están reconociendo. Hoy Justosi, que era el que más lo negaba, acaba ayer de reconocer que sí, efectivamente sumaron al macrismo, cuando hasta hace 2 días estaban... A ver, Gerardo, lo que hay que tener en cuenta acá es que en algún momento, así como el menemismo tuvo en su momento el control del peronismo, como después lo tuvo el dualdismo y como hoy lo tiene el kirchnerismo, en algún momento, porque es parte de la historia, el kirchnerismo va a dejar de tener el control del peronismo. Y la pregunta es si es hoy el momento en que empezamos a ver ese desgranamiento de el control del peronismo que tuvo el kirchnerismo durante los últimos 10 años. Barrio que empezó a darle la picada. Empiecen, viejo. Nunca arranca, ¿viste? Ahora sabe qué, ¿no? Eso es lo que estamos discutiendo. Si empezamos a ver esa fuga típica de el peronismo hacia las opciones de poder hacia futuro. No es lo mismo Mirta Tundis que Darío Justosi. No es lo mismo Catopodis, que era alguien que debido lo tenía muy en consideración cada vez que iban a hacer los actos para las obras públicas, o que Cabandier se acercaba para hacer los actos por los derechos humanos, que Gribaudo, un candidato del PRO. Es decir, estamos viendo, y eso es lo que sorprende a la sociedad, tipos que estuvieron hasta hace 10 minutos con el kirchnerismo en la gestión, con territorios importantes, y que hoy están viendo hacia futuro una opción de poder distinta a la que fue Cristina en los últimos años. La pregunta es si es esa la opción de poder. Ese es el relato de todo el dispositivo opositor que intenta, naturalmente, con este sobregiro del cual yo hablaba, ¿no? Sí. Transformar a Sergio Massa en el gran tiburón blanco que se va a comer todo el kirchnerismo. Y a mí no me parece que sea efectivamente así. Yo no voy a negar la existencia de Catopodis, pero vamos a ser claros. ¿Cuánto tiene de kirchnerista Acuña, el intendente de Hurlingham? ¿Cuánto tiene de kirchnerista el patismo de Escobar expresado en Sandro Guzmán? ¿No? ¿Qué es lo que está sumando también Sergio Massa? ¿No? Peronismo. Es peronismo. Es peronismo. Efectivamente. Sí, no, pero el peronismo son franjas, pero no sé cuánto. Igualmente pongamos en contexto. Hay 10 intendentes del conurbano que están con Massa y hay 90 más o menos que están todavía con el Frente para la Victoria. Sí, son 20 y 120. 120 y 110. De todos modos, acá yo no voy a negar lo que está expresando Sergio Massa y lo que está expresando inclusive en términos de proyección. Yo en ese diagnóstico coincido con vos. Lo que me parece, y simplemente me permito plantearlo, es que no nos hagamos los rulos, vayamos más despacio en el análisis, porque después
no nosotros, los que hacen ese análisis se chocan, algunos terminan yendo a Caracas a transmitir derrotas electorales, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito esta discusión que hay con el tema de la rebelión de los intendentes. ¿Y la opción quién es? Porque el peronismo siempre necesita una opción de poder. O es Cristina, 4 años más, o es Scioli. Porque atención con Scioli, todos lo consideran que ha quedado al costado del camino. Y yo lo que veo entre esos 90 intendentes que han quedado con el kirchnerismo es que necesitan urgente una opción de poder. Y Scioli, haciendo campaña como está haciendo a partir de esta semana con el kirchnerismo, tal vez sea la opción de poder que se viene si Massa no logra hacer pie en la próxima elección. La rebelión de los intendentes, el efecto Massa en la provincia de Buenos Aires.